Hoy vamos a desglosar un solo día. ¿Pero qué día? Una jornada increíblemente caótica en México, en la que el país fue puesto a prueba por todos lados. Desde el Congreso y los pasillos del poder hasta las calles inundados. Y para entrar en materia, miren esta frase. Es bastante fuerte, ¿no? Es que nos pone de lleno en el ambiente de lo que pasó. Una serie de jugadas políticas, de madrugada, que de verdad encendieron los ánimos y generaron una controversia enorme. Bueno, nuestro primer punto de presión, el Congreso. Imagínense, una sesión de 16 horas seguidas, y de ahí salieron 3 leyes importantísimas, cada una, bueno, con su propia estela de polémica. A ver, el tema más, pero más caliente de todos fue la reforma a la ley de amparo. Y todo gira en torno a esta palabrita, retroactividad. ¿Qué es? Básicamente que una ley nueva afecte cosas que ya pasaron. El gobierno dijo, no, ya la quitamos, pero la oposición, ellos dicen que no, que solo la disfrazaron. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mire la diferencia en el texto. Parece un cambio chiquito, ¿verdad? Pero este ajuste que dicen fue ideado por el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, bueno, cambia las reglas del juego por completo. Para la oposición, esto es una puerta trasera, una laguna legal para aplicar la ley hacia atrás. Claro, del lado del gobierno, la historia es otra. Sus aliados salieron a decir, a ver, tranquilos, esto no es retroactividad. Para ellos es una simple actualización técnica, algo de derecho procesal puro. O sea, lo que ya se hizo se queda como estaba y lo nuevo, pues con la ley nueva. Simple. Pero como se imaginan, la oposición no lo vio nada simple. Para ellos, esto es un ataque directo al sistema de justicia. Y la frase de la senadora es, durísima. Lo ven como una herramienta para la revancha política y, sobre todo, para quitarle a la ciudadanía la capacidad de defenderse de los excesos del gobierno. Y ojo que no fue solo la ley de amparo. Esa misma noche se aprobaron otras reformas clave. Por un lado, más control en las aduanas para combatir el contrabando. Y por otro, más impuestos. A refrescos, cigarros, apuestas, el objetivo es claro, recaudar mucho más dinero para el gobierno. Casi 9 billones de pesos. Ok, dejemos el Congreso por un momento, porque mientras todo esto pasaba en la capital, en las calles de todo el país, la cosa estaba hirviendo. El descontento ya no era un debate, era una realidad tangible. Por ejemplo, los trabajadores del SAT, sí, los que cobran los impuestos, se fueron a paro nacional, cerraron oficinas, bloquearon calles y sus reclamos eran muy concretos. Un mejor sueldo, que les paguen las horas extra, que les regresen prestaciones y cosas tan básicas como que haya papel en los baños. Además, denunciaban acoso laboral. Y no eran los únicos. Al mismo tiempo, en 17 estados del país, más de 100,000 agricultores tomaron las carreteras. Su demanda, también muy clara, que el precio de la tonelada de maíz suba a 7,000 pesos. Y aquí vemos el fondo del asunto para los agricultores. El TEMEC, el famoso Tratado de Libre Comercio, sienten que los deja en desventaja, que no pueden competir con los precios que se fijan afuera. Así que el sentimiento es el mismo. Se sienten ahogados económicamente e ignorados, unos por el gobierno, otros por las reglas del comercio internacional. Y si la tensión política y social no fuera suficiente, la naturaleza golpeó, y muy fuerte. La crisis pasó de ser económica a una de vida o muerte por unas inundaciones terribles en varios estados. El saldo hasta ese momento era tremendo, 66 personas fallecidas confirmadas, y lo peor es que esa cifra podría no ser la final, porque todavía había decenas de desaparecidos en Veracruz, Hidalgo, Puebla. Aquí se puede ver cómo se distribuyó la tragedia. Veracruz fue, por mucho, el estado más golpeado, con casi la mitad de las víctimas fatales. Pero el problema fue enorme en varias zonas, con pueblos enteros que quedaron aislados, sin comunicación, esperando ayuda. Y justo en medio de toda esta emergencia pasa algo increíble. Un micrófono encendido capta una frase de la presidenta Sheinbaum a su secretario de Salud. Y esa frase fue, no digas municipios afectados. El contraste es brutal, porque públicamente la promesa había sido no se va a ocultar nada. Y esto, que se escuchó por accidente, sonaba a todo lo contrario,
La indignación fue inmediata, sobre todo porque acababa de prometerle transparencia total a las familias de las víctimas. Pero esperen, que todavía hay más, porque la presión no solo venía de adentro. Afuera, en el plano internacional, las cosas también se estaban complicando, y mucho. Más de 50. Ese es el número de visas que Estados Unidos le quitó a políticos mexicanos. ¡Más de 50! Según Reuters, esto era parte de una estrategia contra los cárteles y afectó a gente de varios partidos. El impacto político, claro, fue inmediato. Y lo que generó más especulación fue la reacción de algunos políticos. Por ejemplo, a Adán Augusto López le preguntan directamente si le quitaron la visa, y su respuesta fue, una no respuesta. Esto, claro, solo le echó más leña al fuego de la especulación. Y si hablamos de presión externa, esto es de otro nivel. Un comunicado del gobierno de Estados Unidos reveló algo que de verdad hiela la sangre. Los cárteles mexicanos le pusieron precio a la vida de los agentes estadounidenses. Miren la tabla. $2,000 por seguirlos, $5,000 por secuestrarlos, $50,000 por asesinarlos. Entonces, hagamos una pausa y juntemos todo. ¿Qué tenemos? Lo que vimos fue cómo, en un solo día, coincidieron un montón de presiones, todas al mismo tiempo, apretando al país por todos lados. Repasemos. En lo político, leyes súper polémicas. En lo social, la gente en la calle protestando. Luego, la tragedia, un desastre natural con decenas de muertos. Y para rematar, la presión internacional, pleitos diplomáticos y amenazas directas del crimen organizado. Cada una de estas cosas es un problemón por sí sola. Todas juntas, pintan el cuadro de un país bajo una tensión brutal. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Con tanta presión acumulándose por todas partes, la gran duda no es si algo se va a romper, sino qué será lo primero en ceder.